Y esto va a comenzar, es por el campeonato del mundo. La amistad al cipote. Es la fuerza irresistible contra el objeto inamovible. Mira cómo se enfrentan, mira cómo se enfrentan. What you gonna do, brother? O algo así le va a decir. Oye, yo tengo Mira André. Y ni se intenta, Mira. Y estamos viendo esto, WrestleMania 3. Invicto por 15 años. ¿Qué estará pensando Hogan si quiere? ¡Wow! Ajá. Oh, comienza con empujones y se conoce muy bien. ¡Wow! Le bloqueó la derecha. Y va directo al coco. Al gigante. ¡No! No puede. Cae encima. 1 y 2 y... estuvo hacer friendo y comiendo. Hogan no puede en este momento levantar a André el Gigante con todo lo fortachón que es. 520, 525 libras sin contar lo que se comió hoy. Y ya le está celebrando un 3, pero ya llegó a 2 casi. Ya eso viene enseguida. Mira, está de rodillas y es del tamaño del árbitro. Es increíble. Es un fenómeno. Es lo mejor que ha visto esta industria. Y bueno, parece que no fue buena idea de Hulk Hogan tan temprano en la velada tratar de tomar el peso completo de André el Gigante, y su espalda lo está pagando y André se lo hace pagar más. Parece que Bobby Heenan tenía esa razón. Podemos salir de aquí con un nuevo campeón mundial. Justamente, hablaste de Bobby Heenan. Yo quiero públicamente felicitar a Bobby Heenan porque de alguna manera él fue quien despertó este deseo en André, o por lo menos lo hizo aflorar públicamente para ser campeón mundial. Es justo, se le debía, cosa que Hogan se había hecho el que no le importaba, el que no sabía, el que estaba mirando para el otro lado. Y el momento ha llegado. ¡A la espalda! La fuerza irresistible de Hogan no está siendo tan irresistible, ¿no? André el Gigante. Así se hace. Así se hace. Él sí carga el peso, casi 300 libras. Impacto contra lona. Y mira, seguro, pero rapidito. Con calma, pero aplastante. Y hemos visto a Hulk Hogan dominar a sus oponentes, pero estamos hablando de un individuo que empequeñece incluso a Hulk Hogan cuando realmente parece increíble. Hulk Hogan está en la mejor condición de su vida, no tenemos duda. Mira esto. Segunda vez. Imagínate la altura del cuerpo de André el Gigante. ¡Qué espalda! Lo que queda de ella, quiero decir. La altura de André el Gigante, cómo levanta Hogan y lo lanza. Imagínate el impacto de la espalda de Hogan contra la lona. Esto va a ser horrible para Hulk Hogan. Ni siquiera porque va a perder el título. Estoy hablando de su vida profesional. Lo que le puede hacer esto a su carrera, te digo. El intentar cargar a André el Gigante tan temprano en la lucha evidentemente ha sido pieza de cambio en esto. Está desaparecido Hulk Hogan. Me parece que fue muy sobrado, cosa que no es extraña Hulk Hogan, que es un hombre demasiado autosuficiente, demasiado seguro. Y aquí lo tienen, sometido. Y sigue concentrándose en el área lumbar, la espalda baja de Hulk Hogan. Y esto no está pintando bien. Está hasta que sonríe André el Gigante, completamente en dominio de la situación. Obviamente todo aquel que hace ejercicio sabe que para poder levantar peso, la espalda es muy importante. Y debilitando, como acabas de señalar, la espalda de Hulk Hogan, las posibilidades de que puedan levantar a André el Gigante cada vez son más nulas. Posibilidades nulas. Lanzando todo su cuerpo y Bobby Heenan diciéndole otra vez, hazlo otra vez. Qué buen representante es Bobby Heenan. Es un cerebro. Mira, todo el peso, toda la fuerza de André el Gigante en el esquinero. ¡Qué poripochazo! Si se puede decir así. Al coco. Y Hogan sabía lo que estaba haciendo. Él sabe en lo que está metido. Sin embargo, estuvo bravuconeando en la conversación atrás con Okerlund. Como que no tomaba esto en serio. Ojo, es mi impresión. Si no, calladito se ve más bonito. Se escapa. La Hulkmanía diciendo presente en el Silver Dome en WrestleMania 3. Ahí está. Al rostro
Al rostro. Impulso en las cuerdas. Ha tomado un nuevo impulso, un nuevo respiro. Viene más, viene más, viene más. Bueno, Pero no cae el gigante. André trata de evitarlo, lo arrincona, machetazos fuertes. Todo el mundo sabe la fuerza que tienen en sus brazos. André el gigante. Comiéndose el esquina. Que no es. ¡Ey! ¡Ey! Que no es bola de baloncesto. Jerry, ¿contaste? Como 82. Gracias. Hulk Hogan. Ni me dejó el pacatafuacata ya, Tukiti. Ya, patada alta. Patada alta con la bota número 22. Pero creo que le queda 24, apretada. Creo que le queda apretada. Debe ser realmente como 27. Para que lo entiendan en su casa, debe ser como 57 en números europeos. Bueno, yo soy tamaño 11, 12, depende del zapato. Y él tiene el doble de eso. Es increíble. Increíble. Panquequita cruzada al centro del pecho. Machetazo para el Hulkster. Aprieta en el centro del ring. Le va a sacar lo que no tiene con este apretón. Tenemos nuevo campeón, Jerry. Y ahora... Tenemos nuevo campeón mundial. No hay forma de que sea distinto. Imagínate lo debilitante que tiene que ser eso. Quitándole el flujo sanguíneo a la cabeza. No solo eso, sino que como señalamos antes, André el Gigante, que ya es un hombre muy listo, ahora apadrinado por Bobby Heenan, trajeron un plan. Desde el comienzo, repito, señalamos cómo la octava maravilla del mundo se había concentrado en la espalda de Hulk Hogan. Todo su ataque ha estado en la parte media y ahora lo está demostrando más. Es el punto de la oración. Lo está cerrando. No, aquí no hay nada que hacer. Está manteniendo los brazos en alto, o al menos uno de ellos, Hogan, ahora tratando de escaparse, pero... ¿Cómo rayos se zapa de eso? Es que claro, ¿cuánto tiempo rayos más va a poder guardar energía? ¡Auch, ouch, ouch! Está mal. No hay Hulkamanía que pueda evitarlo. Ya está, mira, moviéndose, más bien retorciéndose, tratando de aliviar, supongo, un poco del dolor, pero... No hay nada que hacer. Es que la posición además es demasiado complicada para Hulk. Vean los brazos arriba, porque aunque él intenta hacerle algo en la parte superior de la cabeza a André el Gigante, el dolor que está sintiendo en este momento en su abdomen, sus costillas, tiene que ser espantoso. Le está exprimiendo los pulmones. Y la gente encendida. Hulk Hogan no puede. Se acabó la Hulkamanía. Se acabó el reinado de campeón de Hulk Hogan. Está cayendo, señor árbitro. Está cayendo, Jerry. Se está debilitando cada vez más. El árbitro tiene que terminar con esto. Mira, ya. Parece ser, sí. No se pertenece. Joey Marella parece que va a tener que tomar la decisión. Vamos. Dos. Señor árbitro. 3. Fue la 3. Llegó La el tercera. 3 y ahora mira. Yo conté mal. Le regaló una. Contaste bien, pero mira. Yo creo que No puedo contaste bien, pero creerlo. igual. Es Ahí la está. fuerza. La fuerza de más de 90,000 Wow. personas aquí presentes y muchos millones alrededor del mundo. De Ese vivir que para Hulk este Hogan puede momento. Y hacerlo. ahí está buscando. ¡Al cogote! ¡El rostro del gigante! ¡A Tukiti! Hogan se defiende. ¡Paquiti! ¡Los tiene todos, Hogan! ¡Por ahí va! No sé ni cómo lo hace. Honestamente no sé ni cómo lo hace. Acaban de quitarle toda la respiración. Y sin embargo, riposta de esta manera. Y mira, hasta le duele la derecha. Imagínate impactar el cráneo de la octava maravilla del mundo. Papá, ese cráneo es del tamaño de la Y no cae. propia tierra. No cae. Busca impulso. No lo tumba, lo arrincona. Lo embiste contra las cuerdas, pero no es suficiente. ¡Qué machetazo cruzado! El gigante nunca cayó, pero Hogan de una se va y como no, manoplazo de Algo André el Gigante. que puede funcionar a favor de Hulk Hogan es que André el Gigante, con toda la fuerza que tiene, cuando se cansa puede ser muy aparatoso en su accionar. Hulk Hogan lo conoce muy bien y puede aprovecharse de eso. Sin embargo, el gigante no le tiene miedo. Fráscate si te pica. Panquequita, fuera del ritmo, se con el conteo.
Mosca con el conteo. ¡Oh! Se castigó el solo. Oh, le puso demasiada salsa picante a los tacos y se enchiló. La cuenta. ¿Qué es esto? Bueno. Como se pueden dar cuenta, la protección que era mínima allá afuera acaba de ser arrancada por el campeón mundial. Está exponiendo aquí el concreto, básicamente. Pero ¿qué va a hacer Hulk Hogan? Esto es concreto, sí. Lo señalaste bien. No, va a serlo. No. Mosca, quien busca encuentra. La catapulta para Hogan, que por suerte no cayó tan aparatosamente como pudo haber caído. Tuvo suerte. Tuvo suerte. Parece que el impacto en la cabeza de André el Gigante está ayudando a mucho a Hogan en este momento. Hogan es regresado de mala manera por el retador número 1. La cuenta es parada por el señor Marella. ¿Viste mi acento? Marella. ¿Viste? No, muy bonito. Papá, es que ahora estoy muy británico yo. No, yo casi ni te hago. Me tiene de los nervios esto aquí. Y La patada. Falló. No, funciona. ¡Cayó el Gigante! ¡Lo tumba, Heenan! ¡Lo ha tumbado! Y ahora se está preocupando el cerebro. No puede creer lo que ve. André el Gigante ha caído. Lo ha logrado Hogan, al menos por ahora. Ya te lo dije, no es él solamente. Es un fenómeno que no logro entender. Hulkamanía alrededor del mundo. Escucha esta gente, está enloquecida. Es que entra por su cuerpo, es adrenalina, es sangre, es emoción, es sentimiento, es corazón, es alma, es vida. ¡Lo hizo! Hulk Hogan con tremendo contralona para André el Gigante con machetazo de pierna. Se va. 1 y 2 y 3. Hulk Hogan retiene el campeonato mundial. Acaba de vencer a la octava maravilla del mundo. Invicto por 15 años y Hulk Hogan logra lo imposible. Y lo vieron aquí, no lo olviden. WrestleMania 3. Anoten esta fecha, 29 de marzo 1987. La fuerza irresistible, el objeto inamovible. Se ha hecho historia, Jerry. Se ha hecho historia. Tiene que estar más que orgulloso de sí mismo, Hulk Hogan. The winner of the bout. El ganador de la contienda. And still Y todavía World Wrestling campeón Federation mundial Heavyweight pesado Champion, de la Federación. Hulk Hogan. ¿Era mi caballo? No, lo digo públicamente. Aplaudo lo que vi. Sí. ¡Qué lucha! ¡Qué lucha y qué momento para el Hulkster! Celebrando con mucha razón en el medio del cuadrilátero. Se le entrega a todo el mundo aquí presente y todo el que está observando a Hulk Hogan. Vamos a dejar por un momento que Hulk Hogan disfrute el amor de su gente. Lo está sentenciando. Esto no ha terminado y yo no quiero que termine. Yo no sé qué hubiera pasado si Andrés se hubiese llevado el campeonato. Creo que hubiese comenzado una revuelta y tú y yo íbamos a salir como corcho de limonada, volando. Pero bueno, no fue lo que pasó. Increíble, 15 años de racha invicta tienen su fin en una lucha que Bobby Heenan daba por sentado que iba a ser una victoria para él. Yo también, te lo juro que yo también. Yo conozco el potencial, la capacidad de Hulk Hogan. Pero estábamos hablando de André el Gigante. ¿Qué puede parar a Hulk Hogan? Escuchen la ovación mientras muestra sus pitones y hace las cosas que el universo quiere ver de él. Estoy seguro que muchos esperaban ver un cambio de título, un cambio de manos del título esta noche. Y pensar en que no sucedió es increíble la hazaña que acaba de lograr Hulk Hogan. Una noche maravillosa. Hubo injusticias como lo que pasó con el campeonato intercontinental. Y perdonen, es que me recuerdo de ciertas cosas y me retuerce un poquito la barriga, las tripas. Pero
importante es que aquí está el campeón mundial de la federación. Grandes combates, grandes momentos que vivirán para siempre en las mentes y corazones de nuestro universo de la federación. Hulk Hogan sigue reinando como nuestro campeón mundial. Qué increíble la imagen. Mira esto. Sí, esto lo contaron mal. Aquí más gente de lo que dijeron. Y de las 90.000 yo creo que siguen entrando porque Lo digo. ¡wow! Durante el transcurso de la noche cada vez veía más gente, más gente, más gente, más gente, más gente. ¡Wow!